Un cordial saludo a todos los organizadores, a los asistentes de este gran evento de RACE. Vamos a dar inicio a la presentación de esta investigación. Es un estudio cualitativo que lo vamos a presentar en esta 10ª Jornada Internacional de Investigación Docencia Interdisciplina 2020. Acción social efectiva de la sociedad civil organizada, complejidad e interdisciplina del desarrollo social en épocas de pandemia. El trabajo es sobre el conocimiento y el consumo de los videojuegos en red, la intervención organizada y las repercusiones en las actividades académicas y de formación profesional de los jóvenes universitarios de Arequipa en épocas de pandemia. ¿En qué medida el conocimiento sobre el consumo de los videojuegos en red y la intervención organizada repercute en las actividades académicas y de formación profesional de los jóvenes universitarios de Arequipa en épocas de pandemia? Nuestras unidades de estudio son los jóvenes universitarios que, con el consumo y el uso excesivo de los videojuegos en la web, tienen repercusiones respecto al tiempo dedicado a sus actividades intelectuales, entendido aquello como un fenómeno social, que afecta esencialmente a los grupos de adolescentes en riesgo social, por las contradicciones entre expectativas y posibilidades expresadas en problemas familiares con problemas de comunicación social e incrementada en el contexto de pandemia. Queremos despejar variables e indicadores como el conocimiento de los estudiantes universitarios sobre el uso frecuente de los videojuegos en red, el efecto del consumo de los videojuegos en las actividades académicas y su formación profesional, el uso de los videojuegos y sus contenidos en relación con un probable riesgo hacia la violencia. El estudiante universitario está dispuesto a intervenir en la solución del consumo de los videojuegos. Los objetivos que nos hemos trazado es el determinar si el conocimiento sobre el consumo de los videojuegos en red y la intervención organizada repercute en las actividades de formación profesional de los jóvenes universitarios. Entonces necesitamos conocer y analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios, conocer de qué manera el consumo de los videojuegos afecta a las actividades académicas y su formación profesional, identificar de qué forma el uso de los videojuegos y sus contenidos guardan relación con un probable riesgo hacia la violencia, precisar si el estudiante universitario está dispuesto a intervenir en la solución referida al consumo de los videojuegos. Vivimos un contexto de globalización y que se va dando de manera vertiginosa por el avance de las tecnologías y de las TICs. Toda esta corriente nos trae nuevas formas de actuar, de reaccionar, sobre todo a los jóvenes nativos digitales, aquellos que ya nacieron en medio de esta tecnología. Su mayor atractivo y su pasatiempo es el uso, el consumo de los videojuegos, el vehículo que va a revolucionar toda esta época, el Internet, y todos los atractivos que encuentran a partir de los efectos especiales, la velocidad, los colores, el sonido, que va retroalimentándose con todos estos elementos. Nuestra sociedad vive épocas de pandemia donde viene siendo afectado a su vez la familia, la violencia en ella, las carencias, la incomunicación, la utilización de los videojuegos son una preocupación por parte de las unidades como unidades de estudio que va a reflejar una preocupación por sectores de la población. Interviene en la formación cognitiva e intelectual del joven universitario como adolescente tardío que todavía está en formación y el uso excesivo de estos videojuegos y son preocupantes de tal manera que estamos conscientes que existe ese riesgo. En este contexto, el ambiente familiar va cambiando aún más. Los adolescentes tardíos, comunidades de estudios, deciden sus prioridades, ocupan sus tiempos que son afectados por esta corriente del neoliberalismo que
A partir de una ideología va a afectar lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Cambios en la producción de los medios, del desarrollo humano, de las familias y sus lazos, ¿no? Los valores, el consumismo, el individualismo, la felicidad, ¿no? Son cambios culturales que van a reflejar sobre todo en las formas de comunicarnos con el uso de las tecnologías. La pobreza y la exclusión social es una expresión de este sistema social como el nuestro, donde a partir de la intervención de grandes financieras transnacionales van a generar desigualdad, pobreza, exclusión, se viene afectando la calidad de vida y el bien común. Todos estos aspectos ya no son preocupación de los estados, ya no es preocupación de las autoridades y se va agudizando todo lo que concierne a el desarrollo humano y se va generando aún mayor pobreza, la falta de oportunidades y alternativas más básicas en el desarrollo humano son negadas. Las causas de consumo excesivo de los videojuegos se van a agudizar a partir de las carencias que no solamente son económicas, sino tienen que ver con carencias de afecto, de interacción en la familia en un contexto de injusticia social. Las familias y sus relaciones, los grupos de pares, los medios de comunicación intervienen como medios de socialización y que se van reflejando en este apego al entretenimiento con riesgos psicológicos como son el uso de los videojuegos en un entorno cargado de violencia, entornos agresivos entre los seres humanos que ya es parte de la sociedad y de las familias, que a su vez, siendo las responsables del cuidado y protección de los niños y adolescentes, de pronto se encuentran en una condición de desorganización, de desintegración, de ruptura, agravado por un contexto de violencia que los va afectando. Los jóvenes adolescentes que por naturaleza sufren cambios desde un aspecto biopsicosocial, su desarrollo personal también viene siendo afectado, más aún si viven un periodo especial en el que se crea y provoca conflictos por esfuerzos de adaptación e integración de luchas entre el yo y el mundo, que va a afectar al aspecto intelectual, las modificaciones psicológicas, el autoconcepto de sí mismos. El desarrollo biopsicosocial del adolescente es una preocupación que siempre ha sido estudiada por diversas instituciones, áreas de la ciencia, pero esta preocupación también está reflejada por instituciones como la UNICEF, que va a establecer la adolescencia temprana de 10 a 15 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Etapa en la que el desarrollo intelectual se va a afectar, así como el biopsicomotor y el socioemocional. Los factores psicosociales de riesgo en los adolescentes deviene de una insatisfacción de las necesidades psicológicas, patrones inadecuados de educación y crianza, la relación con el riesgo social del adolescente, un inadecuado ambiente familiar, la pertenencia a grupos antisociales, la promiscuidad, el abandono escolar y laboral, son elementos, según Herrera, que van a afectar notoriamente a ese desarrollo. La globalización y la violencia se ha convertido en una estructura que va a reflejarse en la pobreza. A su vez, la violencia que afecta a la sociedad en su conjunto, la familia como un núcleo de producción más que de lazos afectivos, es una condición que la tenemos ahora y que debe permitir un desarrollo del hombre integral. Sin embargo, en este contexto de violencia, en el que el aspecto ideológico imperante se desprende de la necesidad de una toma de posición desde la perspectiva ética y moral, de pronto carente y expresado en todos los ámbitos de la sociedad. Los especialistas, los juristas, las autoridades reflejan una preocupación y se concretiza en convenios de entidades supranacionales como
en las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, los instrumentos que aseguran su aplicación sin distinción, la búsqueda de la protección de no solamente la familia, sino sustancialmente del niño y el adolescente. Desde un enfoque de desarrollo social y los derechos humanos buscan pues que en una cultura democrática no se permita ese incremento de la violencia y que se afecte a los más, en este caso, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. Nada es suficiente a pesar de que está contemplado en la Constitución Política del Estado, que existen reglas desde la Administración de Justicia de Menores, el Código de los Niños y Adolescentes en la Ley 27337. Sin embargo, prevenir y protegerlos parece insuficiente. Y entonces nos encontramos en un contexto de violencia y los adolescentes tardíos son parte de ella. No es que ellos se sumen, sino es que ya están en el contexto de violencia que va a considerarse como un elemento que va a contribuir a la formación de esa violencia, ¿no? Como manifestaciones en todos los ámbitos y la vida cotidiana, la violencia política, la violencia social y económica, la violencia cultural y mediática, la violencia y la delincuencia, la criminalidad. Lamentablemente son razones que van a ir considerándose como una cuestión de salud pública que aún falta por que ésta se defina y se encamine hacia, de alguna manera, la búsqueda de solucionarla. Sin embargo, la situación no es así, de pronto nos encontramos con una violencia estructural de la que son, y en ese contexto los adolescentes son parte, ¿no? Como una agresividad multicausal, con una conducta violenta en una esfera ante amenazas extensas e internas, con un yo frágil, un peligro de ser diluido y aplastado en su identidad, ¿no? Esa conducta de violencia que muchos de ellos lo cogen como una defensa, ¿no? De ese entorno violento en el que se encuentran. Entonces es una etapa de incertidumbre a la espera de alcanzar la identidad de ese yo frágil e inseguro, de miedo anticipado al fracaso, la búsqueda como identidad es una posición donde no hay exigencias, pero que sin embargo es un proceso, ¿no?, que deriva a una combinación de factores hacia el trastorno antisocial que de pronto están inmersos los adolescentes. Y es una violencia que se va aprendiendo, ¿no?, por contagio social, que se desvanece ante la responsabilidad individual. Los medios de comunicación tienen mucho que ver, el mal uso del tiempo libre, del tiempo de ocio, que van a ser orientados hacia los videojuegos en red. Las redes sociales van a atrapar a los adolescentes. Los adolescentes tardíos van a encontrar un significado importante, herramienta de comunicación y de distracción. Una serie de innovaciones tecnológicas entonces van a ser parte de su pensamiento y de su interés, ¿no? Y esta como parte de su formación. Los sistemas de información y de comunicación, con la inclusión de la informática en la vida diaria, se han creado esos contextos en el que las conductas van formándose a partir de los grupos de pares, los grupos de amigos, que son parte de esas redes sociales a escala mundial, donde encuentran intereses comunes, donde la mayoría de los videojuegos son de contenidos de violencia y agresividad, ¿no?, con variantes de estrategia y de combate como entretenimiento. Los videojuegos en red se convierten por los promotores en tipo sports de competencia, donde los competidores y espectadores alcanzan grandes índices, donde 2 de cada 3 personas lo consumen e interactúan con una nueva red social de competencia, de negocio, los gamers, una industria digital. La cultura, ideología y negocio.
que genera un aislamiento, una individualización de los jóvenes, una indiferencia de los hechos y problemas de la realidad. De pronto ellos viven encapsulados en un mundo virtual que no les permite de pronto ser parte de una realidad. Por tanto, deducimos que es probable que los jóvenes universitarios tienen conocimiento sobre los efectos del consumo excesivo de los videojuegos en red, de ser consumidores consuetudinarios, están dispuestos a intervenir y apoyar a sus compañeros a incentivar la práctica de otras actividades saludables como una forma de contrarrestar los efectos nocivos y la pérdida de tiempo que reduce el trabajo adecuado de su formación profesional. En un estudio piloto nos encontramos con los siguientes resultados. Los jóvenes universitarios, adolescentes tardíos, tienen una activa participación en los juegos en red con aproximadamente el 67%. Por lo tanto, se convierte en una población estudiantil importante que hacen uso y consumo de los videojuegos en red. El tiempo que ocupan en los videojuegos en red es hasta 2 horas diarias con un 55% y entre 2 horas a más hasta 6 horas con el 24%. Se corrobora lo anterior respecto al acceso de los videojuegos. Los videojuegos que prefieren los jóvenes adolescentes tardíos son los juegos de estrategia y violencia en un 76%, los juegos de entretenimiento en un 15% y aquellos que no juegan en un 5%. Además, un 89% es consciente de los riesgos que conlleva el uso excesivo de esta actividad por más de 2 horas diarias. Los estudiantes universitarios consideran que el tiempo excesivo en los videojuegos es un problema para el desarrollo intelectual, cognitivo y social en más del 63%. Por esa razón, piensan que los videojuegos deben ser reemplazados por sesiones de ejercicios, lectura, juego de ajedrez en un 90%. Los jóvenes universitarios, adolescentes tardíos, conscientes de los riesgos del uso excesivo del consumo de los videojuegos, están dispuestos a intervenir para que reemplacen esa actividad por otras actividades constructivas, esto en un 80%. Se efectiviza así el concepto de sociedad civil organizada o de manera individual que están conscientes de que se debe intervenir para cambiar esta situación. Dentro de las actividades que sugieren, el 66% señalan deben pasear con amigos, reunirse con la pandilla, la patota, salir a beber o divertirse en una disco en un 25%, convirtiendo esto último en un riesgo para su seguridad generado por el cargado grado de violencia en los videojuegos orientado a la agresividad. Un 99% de los jóvenes universitarios consideran que el tiempo y consumo de los videojuegos es mayor durante el tiempo de pandemia. Opinan un 78% que la organización estudiantil debe intervenir y ayudar a sus compañeros que dedican muchas horas al día al consumo de videojuegos. Se debe cambiar de actitud en sus tiempos libres o de ocio. Concluimos entonces que los estudiantes universitarios, como sociedad civil organizada, tienen el conocimiento y la voluntad de intervenir en sus compañeros dedicados a los videojuegos, por estar conscientes de los riesgos que puede generar lo anterior, el tiempo desperdiciado, los estudios descuidados, además la carga de violencia y agresión pueden generar delicadas repercusiones en sus actividades académicas y de formación profesional, por lo que es necesario que a través de sus organizaciones se revierta la situación de quedar atrapados en una espiral de violencia en su entorno. Así, concluimos con transmitirles este estudio cualitativo que se ha realizado y estamos a su disposición para absolver las inquietudes que haya generado en ustedes. Muchísimas gracias.